Bendiciones, mis hermanos. Una vez más tenemos la oportunidad de dar honra y gloria al Señor aquí en nuestro templo, ¿verdad? Gracias al Señor que nos da este grande privilegio. Podemos reunirnos con toda libertad, con todo el amor, ¿verdad? Con el deseo de agradar a nuestro Dios. Bueno, les ruego, hermanos, que mantengan sus Biblias abiertas en Hebreos capítulo 4. Vamos a meditar en el versículo 12. Hebreos 4, versículo 12, donde dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre Celestial, te damos honra y gloria. Padre Santo, gracias. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias, Padre, que nos tienes acá reunidos. Nuestro principal deseo es adorarte, Dios, agradarte. También necesitamos que tú nos hables por tu palabra, mi Señor. Te ruego, mi Dios, que bendigas a mis hermanos acá presentes. Los que faltan, mi Dios, bendíceles, protégeles, y hazle sentir en su corazón que este es su lugar a esta hora, Padre. Rogamos bendiciones para todas nuestras familias y para todos los hermanos, toda tu iglesia en todo el mundo, Padre. Que a tus siervos les des la sabiduría para que tu palabra sea predicada rectamente, honestamente, como tú lo quieres, Padre. Pedimos tu dirección, que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría que necesitamos, que nos ilumines y que toque nuestros corazones para que tu palabra encuentre cabida en ellos. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, se dice que la carta a los hebreos la escribió Pablo. Para el caso quién fue no es tan importante. Lo que es importante es que es dirigida, es guiada, es dictada por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios y contiene para nosotros pues grandes enseñanzas. Aquí quiero mencionar dos cositas. Una es que aparece el sábado, aparecen dos sábados por separados. Un sábado literal que fue para el pueblo de Israel. Es un sábado que el ser humano físicamente no tenía que trabajar. El pueblo de Israel fue en el tiempo de la ley. Y aparece otro sábado, un sábado espiritual que es para la iglesia. Otro día de reposo. El que es verdaderamente creyente, es verdaderamente miembro de la iglesia, ya entró en el reposo del Señor. Él vino a darnos ese reposo. Y aquí el escritor pues está bastante preocupado porque este grupo que es la iglesia también, parecía que algunos no habían entrado en el reposo. No en el reposo literal, porque ya es tiempo de la iglesia, sino en el reposo espiritual. Y aquí entonces el Espíritu Santo nos enseña, por medio de su palabra, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es. ¿Qué es la palabra de Dios para mí?
¿Qué es la palabra de Dios para el resto del mundo? Para los que ya entramos en el reposo espiritual, o sea, la iglesia, la salvación, la palabra de Dios son muchas cosas, como dice aquí. Para el que no es convertido, para el que no ha entregado su corazón al Señor, para el que sigue ciego, la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es un libro común. Hasta que uno de veras, de corazón, haya escuchado que es palabra de Dios y haya creído, entonces se le convierte. La palabra de Dios es, como dice aquí en este texto, en este versículo, donde dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios pasa a ser viva para cuando uno la cree. Cuando uno la cree y cuando uno está dispuesto a vivirla, es viva. Está viva dentro de nosotros. Y algo vivo es algo que acciona, que se mueve, que trabaja. ¿Sí, hermanos? Dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva. Y como es viva, produce frutos. Algo que está muerto no produce nada. No puede producir nada. Sean plantas, sean animales y mucho más nosotros. La palabra de Dios es viva. Y como es viva, produce frutos. Y si soy yo un creyente, si yo ya espiritualmente he entrado en el reposo de Dios, en el reposo que nos trajo el Señor Jesucristo, entonces esa palabra, algo o muchas cosas tiene que producir en mi vida. La palabra de Dios es viva y que produce frutos. Dice esta palabra de Dios, por ejemplo, Isaías 55:11. Así es mi palabra que sale de mi boca. La palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que llevará, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en, ¿cómo dice? En aquello para la que la envía. Esa es la palabra viva. La palabra de Dios está viva para todo aquel que cree, para todo aquel que se humilla ante Dios, para todo aquel que quiere cambios en su vida, para todo aquel que se cansó de esa vida mundana, que no produce nada, nada que nos dé paz, que nos dé gozo. La palabra de Dios es viva. Primera Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente incorruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios está viva, es viva, vive y permanece para siempre. ¿A dónde? En nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros espíritus, en todo nuestro cuerpo. La palabra de Dios es vida, está viva. Hermanos, cuando hay algo vivo entre nosotros, recuerdo las ilustraciones que nos daba, bueno, eso es como una ilustración, ¿verdad? Venía una mosquita, lo picaba uno, me imagino que así era, y le aparecía un animalito que llamaban tórsalo. Qué feo, ¿verdad? Ahora por suerte ya poco le da uno, ¿verdad? Pero ese animalito picaba y iban comiendo, ¿verdad?
Entonces venían y le tapaban el huequito con un pedacito de, bueno, masking o esparadrapo, como le llamen, algo que pegar ahí. Cuando el animalito moría, ya no había dolor. Claro, había que sacarlo para que no se pudiera allí, ¿verdad? La palabra de Dios es viva, está viva en nosotros y siempre está tocando nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu para que obedezcamos a nuestro Dios. Sí, hermanos. Dice también la palabra de Dios que la palabra es eficaz. La palabra de Dios, bueno, 1 Pedro 1:23 dice que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En San Juan 17:17 dice la palabra de Dios, la palabra de Dios es eficaz. ¿Qué es eficaz? Bueno, que acciona, que algo hace en nuestras vidas, es eficaz. Nuestro Señor Jesucristo oraba por sus apóstoles y les decía, San Juan 17:17, santifícalos, es decir, la palabra de Dios santifica en nosotros. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la palabra en nosotros nos santifica. Es decir, nos aparta del mal, nos aparta del pecado para que nos consagremos a Él. Pero hermanos, si la palabra de Dios está dentro de nosotros, si no está ahí, ¿qué? ¿Quién va a trabajar en nosotros? Y para que la palabra de Dios esté en nosotros es porque hemos creído, porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo es quien hace que la palabra haga su labor, su trabajo en nosotros. Si no sentimos nada, si no hace nada, es que lo más tremendo es que a lo mejor estamos vacíos, sin palabra de Dios. La palabra de Dios es para el creyente, la palabra de Dios trae salvación. Es lo más precioso, lo más lindo, lo más maravilloso. ¿Salvo de qué? Hay algo que está establecido a todos los hombres, que muramos una vez y después viene el juicio. Juicio para aquellos que no creyeron a la palabra del Señor. La iglesia vive su juicio aquí en la tierra antes de morir, cuando se confiesa pecador, culpable, ante el Señor Jesucristo. Le pide que lo perdone. El entregar su vida al Señor Jesucristo, el convertirse, aceptar al Señor, es un juicio que se da en ese momento. Pero si uno no se confiesa, si uno dice, sí, soy culpable, merezco el castigo, reconozco que soy culpable, reconozco que te he ofendido, mi Dios, reconozco que he vivido apartado a ti, que merezco castigo, pero reconozco que tu Hijo Jesús pagó el castigo por mí. Así que te ruego que me perdones, ¿verdad? Ahí es donde trae salvación. El apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que era enemigo de la iglesia. Él tuvo que decir, porque no me avergüenzo del evangelio. Perdón, hermanos. Pues que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y después nosotros. Primeramente al judío y después al griego. Los griegos nos representan a nosotros los gentiles. Así es que todas las cosas que es la palabra de Dios en nuestras vidas, si somos creyentes. Si no somos creyentes, no, nada pasa, nada sucede. Sí, mis hermanos. La palabra de Dios es, dice aquí la palabra del Señor, vamos a seguir leyendo.
es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios, el Espíritu Santo trabajando por la palabra de Dios, hace saca lo más íntimo que tengamos ahí sale. Ahí no se oculta nada. Dice la palabra aquí en versículo 12 que es más cortante que espada de dos filos, que separa el alma del espíritu. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? El espíritu es con lo que nos comunicamos, con lo que Dios se comunica con nosotros, no es del espíritu. El alma es igual que decir el corazón, donde están los sentimientos, nuestras decisiones, nuestras cosas malas y toda esa cuestión. Sí, es más cortante que espada de filo, separa lo que es verdad y lo que es falso. ¿Pero en quién? En el cristiano. En el que tiene la palabra de Dios dentro de sí mismo. En el que no, bueno, como cualquier libro, ¿verdad? Sí, hermanos. Separa lo que es verdad, lo que es falso. Separa lo que es santo de lo profano. Es santo de lo que es pecado. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, nos damos cuenta, sí, qué es santo, qué es de Dios y qué es pecado ante Dios. El que no, le da igual. Cree que mal le dice lo malo, le dice bueno, y lo bueno le dice malo. Sí, mis hermanos. Separa lo espiritual de lo carnal. Dice la palabra que el que no es espiritual no entiende nada. Está únicamente como el hijo de papá y mamá y nada más. Todavía no se ha convertido o todavía el Señor no lo ha recibido como su hijo. La palabra de Dios es efectiva en su corte da transformación. Hay un texto allá en Jeremías 23-29, donde aparece una pregunta que hace Dios. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra, fuego que quema, como martillo que quebranta. ¿Eso es para quién? Eso es para el cristiano verdadero. Porque no siento nada. Sí, mis hermanos. La palabra de Dios trae instrucción. Segundo Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, este versículo es para ponernos a meditar de ver así como con un tiempito, como para olvidarse de todo y únicamente ponerse en comunión con el Señor y ponerse a meditar. ¿Será verdad eso? La palabra de Dios es verdad. Lo que a veces no es verdad es nuestra vida. No está consagrada de veras al Señor. Trae instrucción. Versículo 12 sigue diciendo, más cortante que espadas, filas, dice, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Ahí no se oculta nada.
discierne, nos hace comprender todo lo más profundo que hay en nuestro corazón. Cualquier mal pensamiento, cualquier idea. Sabemos si estamos actuando con mala intención o estamos actuando con buena intención. Lo que la palabra de Dios hace, ¿a dónde? En nuestras vidas. Lo que la palabra de Dios hace, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma, o sea, la mente, donde están las emociones, la voluntad, o sea, el corazón, ¿verdad? El espíritu. El espíritu. Lo que nos conecta con Dios. Nuestras oraciones se conecta con Dios por medio del Espíritu. El Espíritu Santo trabaja en nuestro espíritu. Sí, hermanos. Nos conecta con Dios y nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Dice que parte las coyunturas y los tuétanos. Bueno, ahí podríamos ilustrarlo con un carnicero, ¿verdad? Con ese cuchillo filosísimo que va apartando. Este lomo es muy rico, muy suave, pero vale tanto. Y este menos. Y lo de afuera menos todavía, le llaman una carne que hay que lavarla muy bien, ¿verdad? Mejor no digo, ¿verdad? Sí. Así es la palabra de Dios, como ese cuchillo del buen carnicero, ¿verdad? No le voy a echar lo bueno a las partes malas, porque conoce muy bien lo que hace con su cuchillo. Sí. La capacidad de llegar a los pensamientos más íntimos, a las emociones más arraigadas, a las motivaciones más escondidas. Cuando somos cristianos verdaderos, la palabra de Dios nos deja como un libro totalmente abierto. Ahí no se esconde nada. Cuando uno dice o alguien dice, es que yo no siento nada. Bueno, no es que no siente nada porque no tiene la palabra de Dios. No tiene el Espíritu Santo. Comete sus grandes errores, sus pecados y no siento nada. ¿Por qué? Porque está vacío. Porque no tiene Espíritu Santo, porque no tiene la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en nosotros aquí especifica muy bien. Por eso nos deja limpios. Sí, hermanos. De último vamos a ver los efectos que produce la palabra de Dios en el creyente. La palabra de Dios nos muestra la omnisciencia de Dios y la sabiduría de Dios. Es Dios dentro de nosotros. La palabra de Dios nos, nos desafía a examinar nuestros pensamientos. Nos confronta con la sinceridad, con la necesidad de sinceridad de nuestras vidas. Nos motiva a depender de Dios. Cuando no sabemos nada de la omnisciencia de Dios, la palabra nos hace comprender. Para que nosotros podamos entender la palabra, esa palabra tiene que entrar dentro de nosotros. De lo contrario, no. El Espíritu Santo nos hace palabra que Él dictó para que aquí dicen que el apóstol Pablo pues la escribiera. Aquello que uno puede vivir sin sentir nada. Si es templo del Espíritu Santo, si es parte, si tiene la palabra de Dios en su vida,
siempre anda inquieto. Su parte carnal, su mentalidad carnal, lo invita a hacer cosas que no agradan a Dios. Pero el Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos hace comprender, nos hace entender que aquello está mal. Y nos da la fortaleza si queremos para no hacerlo. Y si lo hacemos, ni para qué hablar. Nos vamos a sentir muy mal. Como dijo alguien, vamos a sentir como una vida de perro. Y traerá sus consecuencias. Tendremos que sufrir y las personas que están a nuestro alrededor también van a sufrir. Es lo más duro. Pero, si la palabra de Dios está en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, nos vamos a arrepentir. Todo eso lleva un proceso, lleva tiempo. El Señor nos va a perdonar, pero ni modo, lo que se hace se paga, ¿verdad? Lo único es que el cristiano lo que hace mal lo paga aquí en la tierra, antes de morir, ¿verdad? Lógicamente. El no cristiano, el no convertido, hace todo lo que quiera, pero eso lo va a pagar un día. ¿A dónde? Allá, en el juicio final. Así es que, ¿ya? La palabra de Dios es, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Como cuando uno tiene ahí un dolor de muelas, dolor de cabeza, y el médico le receta un medicamento que debería ser el que ocupa. Si eso es lo que ocupa, si es bueno, se lo toma y espere los efectos, porque eso es lo que ocupa. Pero si no se lo toma, ni modo. Se perdió la plata, se perdió todo, ¿verdad? Sí, es eficaz. Es eficaz. Trae salvación. Es más cortante. Sí, hermanos. Lo que hace, penetra, bueno, y sus efectos se sienten y se experimentan. Así es que gloria a Dios por lo que la palabra de Dios es. Y gloria a Dios, hermanos, si sentimos esos efectos en nuestras vidas. El cristiano tiene tiempos de gozo, momentos de gozo y momentos de amargura, momentos duros, momentos difíciles. Cuando la palabra lo está revolcando por dentro, ¿verdad? ¿Qué cosa más fea cuando algo le cae mal a uno? Que lo diga yo. ¡Hey! Me duelen las costillas. Hay algo mal y hay que botarlo. Eso literalmente, ¿verdad? Y espiritualmente, cuando hemos caído en un error, cuando hemos caído en un pecado, y la palabra está trabajando en nosotros hasta que la bote, hasta que reconozca, hasta que pida perdón, hasta que le pida a Dios que lo limpie. Entonces, viene el alivio, pero tiene su pago. Tiene que sufrir. Así que, hermanos, ¿todos lo entendieron bien? He dicho, ¿verdad? Bueno, para entender la palabra de Dios se ocupa tiempo. Tiempo y uno consagrarse a aquello para poder, así, de buenas así, a la rápida como que. Pero sí, hermanos, cuando leemos este pasaje, a ver si es cierto que en mi vida la palabra de Dios es como allí dice. Amén. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para bendecirte. Gracias, Padre, que nos has permitido estar acá reunidos. Esperamos pues que te haya gustado este cultito, mi Dios. Y gracias por tu palabra. Rogamos, Padre, que aún no hemos nacido
palabra, pues que nos ilumines, nos toques, para de veras querer en tu Hijo Jesús y entregar nuestras vidas y que tú nos recibas como tus hijos, para que esa palabra surta el efecto para la cual tú la has escrito, la has enviado. Así es que te alabamos, Padre, te bendecimos, te damos gracias. Pedimos tu dirección en este día. Bendiciones para nuestras familias. Que bendigas a toda tu iglesia y a tus siervos. Gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo. Amén.